Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Saludamos a todos aquellos hermanos que están en sintonía a través de Radio Corporación de Victoria, a través de la 105.5 del dial FM Estéreo. Saludamos a todos aquellos que están en los campos, aquellos que están en sus trabajos, en sus vehículos, en la locomoción colectiva, a lo mejor pasando por esta ciudad, pasando por acá por Victoria, la carretera. Bendecirle en esta hora a aquellos hermanos que nos escuchan a través de la aplicación, a través de la app Radio Corporación Victoria, y aquellos también que nos escuchan a través de del Facebook de la Iglesia CTUE Victoria. Les saludamos, les bendecimos en el nombre del Señor en esta tarde. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Damos gracias a Dios porque para siempre es su misericordia. Damos gracias por la oportunidad que tenemos este día nuevamente de poder honrar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Saludamos a todos aquellos hermanos que hoy día están allí en sus hogares, que han apartado un tiempo para poder dedicarle este tiempo a Dios. Amén. Poder apartarnos, sentarnos a través de este servicio online, sentarnos allí o al menos usted allí en su hogar, a escuchar, ¿cierto? Y a ser parte de esta palabra que Dios trae para nuestras vidas. Hoy en día es conocido por todos que estamos viviendo momentos difíciles, ciertos momentos duros, no solamente acá en el país, sino literalmente en toda la tierra. Momentos difíciles a los cuales nuestro país no está ajeno, sino que también de una u otra forma ha sido afectado por ello. Usted ya sabe cuál es la contingencia de este tiempo, las enfermedades y un montón de situaciones que se están viviendo a causa de eso. A todos nos ha tocado en este tiempo tener que estar horas en esas tremendas filas, ¿o no? ¿Hay alguien que no le haya tocado estar en alguna fila hoy día, o ayer, o estos días atrás, a causa de un trámite o algún tipo de diligencia, ¿cierto?, que tenga que hacer? Claro, es algo que antes no nos tocaba, no. Antes nadie, por ejemplo, era muy difícil que alguien, al ver una fila, que la gente dijera, no, me quedo, voy a esperar, sino que, no, después paso. Hoy día ya es común ver en todo lugar ciertas filas largas de personas queriendo hacer trámites, comprar, queriendo muchas veces adquirir ciertos enseres. Es normal aquello para poder comprar, pagar o hacer algún tipo de trámite, cierto, en la entidad que sea. Situaciones y circunstancias que en los tiempos que se avecinan, las seguiremos pasando o las tendremos que pasar. Sí, de acuerdo a todo el ordenamiento que de una u otra forma están trayendo al hombre, a la mujer, que están trayendo a la tierra. Literalmente están cambiando todo. Sí, nuestra forma de conducirnos, de comportarnos. O sea, hay un montón de cosas que están sucediendo. Circunstancias, decía yo, que muchas veces tocarán nuestra puerta. ¿Para qué cosa? Para generar incertidumbre en nuestras vidas. Sí, podemos ver que en estos momentos hay mucha gente, por ejemplo, que a causa de la incertidumbre se está preguntando qué van a hacer. Gente que a causa de la incertidumbre que existe en estos días se están preguntando cómo voy a sobrevivir, con qué voy a pagar lo que debo, cómo voy a sustentar mi hogar. Claro, gente que a lo mejor, no han sido despedidas, pero están allí como en stand-by, ¿cierto? Y ellos están viendo cómo todo se destruye, cómo su empresa se termina, cómo el lugar a lo mejor donde ellos trabajaban, ¿cierto?, de una u otra forma va despidiendo quizás compañeros, despidiendo trabajadores. Mucha incertidumbre en la gente es lo que se vive hoy en día. Gente que a causa de esa misma incertidumbre que se vive se pregunta qué va a pasar en su futuro. ¿Qué va a pasar con lo que ellos habían pensado hacer, con lo que tenían planeado? A lo mejor tenían pensado el verano que viene tomarse vacaciones. Gente que nunca se ha tomado vacaciones. ¿Cierto? Muchas cosas, muchos planes. ¿Qué va a pasar con su futuro? ¿Qué les va a tocar vivir en el futuro? Porque toda incertidumbre, ¿sabe lo que trae? ¿Sabe lo que trae? Trae temor. Toda incertidumbre trae temor. Y con todo lo que se vive en nuestro país y con la situación de crisis que enfrentamos, de alguna manera todos estamos con una carga de incertidumbre. Una carga de incertidumbre de lo que sucederá en el futuro, lo cual genera algo de temor. O al menos hace pensar y uno dice, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a suceder con esto? Hay situaciones, empresas, negocios que uno ve que de una u otra forma van declinando. Y uno dice, ¿qué irá a pasar con ellos? ¿Qué irá a pasar con la gente que está ahí? ¿Qué irá a pasar con aquellos trabajadores? ¿Qué irá a pasar con las familias que hay detrás de los trabajadores? Incertidumbre que de una u otra forma, le decía yo, traen algo de temor. Situaciones y circunstancias. Temor e incertidumbre de qué será lo que vendrá mañana.
situaciones y circunstancias que generan que la incertidumbre venga y traiga temor acerca de nuestro futuro. Una incertidumbre que viene a paralizar a algunos. Una incertidumbre que viene a hacer caer en depresión a otros. Que a otros los tiene sin poder dormir por la incertidumbre de lo que será su futuro. Cuando hay problemas es muy difícil que alguien pueda dormir, descansar. Es muy difícil cuando hay situaciones, es como que su mente no descansa, su cerebro no descansa, se acuesta pensando en el problema y se levanta, ¿cierto?, pensando en lo mismo. Por eso necesitamos, a través de ese tiempo de incertidumbre que vivimos, necesitamos acordarnos lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos poder oír atentamente, necesitamos poder escuchar, pero escuchar no con el oído natural, con ese oído que hoy día escuchó y mañana todo sigue igual, sino que necesitamos oír y entender, como Jesús les habló a sus discípulos. Oír y entender qué cosa, pastor, los tiempos que estamos viviendo y que usted y yo necesitamos una palabra de parte de Dios. ¿Sabe para qué? Para que la incertidumbre no nos consuma, para que el temor no nos venga a limitar, para que lo que sea que estemos viviendo, para que el proyecto, el sueño, la visión, lo que tú pensabas hacer, lo que tenías puesto delante de la presencia del Señor y que querías alcanzar en el nombre de Él, que hoy día quizás te hace pensar que no se va a poder, para que todo aquello se pueda materializar, pero a través de lo que la Biblia nos enseña, a través de lo que Dios nos habló. Si pusiéramos más atención en lo que la Biblia dice, aprenderíamos, hermanos, aprenderíamos a librar estas batallas, aprenderíamos a librarnos de todas las situaciones que el mundo y muchos de nosotros también estamos viviendo. Porque a veces solo escuchamos, pero no oímos con atención. Y quiero que aquí me empiece a prestar atención en esto. A veces solo escuchamos, pero no oímos con atención. No oímos con entendimiento o de la manera que Jesús les pidió a sus discípulos. Claro, a veces solo escuchamos. El que escucha, ¿sabe lo que pasa con el que escucha? Al rato se le olvida lo que escuchó. Pero el que oye con entendimiento, ¿sabe cómo se nota que no se le olvidó? ¿Sabe cuál es la característica de aquel? Que lo que oye lo pone en práctica. Que lo que oye lo pone en práctica, lo ejercita. Cuando usted ejercita algo, es muy difícil que se le vaya a olvidar. Es muy difícil que usted vaya a olvidar lo que ejercitó, lo que aprendió. Pero no así cuando uno aprende algo. Cuando uno aprende algo y no lo ejercita, lo más probable es que con el tiempo se le olvide y cuando lo necesite no se va a recordar cómo hacerlo. No va a saber cómo empezar, no va a saber cómo ejecutar. Pero es diferente al que oye en el sentido espiritual. Es diferente al que oye con entendimiento. Es diferente al que oye con entendimiento. Oír con entendimiento es oír con intención de hacer lo que estás oyendo. Eso es oír con entendimiento. Porque a veces le decía yo, solo oímos con atención. No oímos con entendimiento o de la manera que Jesús le pidió a sus discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos, oíd y entended. Y Dios también le habló lo mismo a su pueblo cuando les habla allí en Deuteronomio. ¿Sí? Y mire lo que dice el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 22. Vamos a tocar ese verso y vamos a ir avanzando más adelante en los demás. ¿Qué dice el libro de Santiago capítulo 1, 22? Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Engañándonos a vosotros mismos. O sea, no tiene sentido que tú y yo escuchemos y no practiquemos. Porque de una u otra forma Santiago dice, se engañan ustedes mismos. Claro, se mienten ustedes mismos. Dios también le habló a su pueblo Israel allí en Deuteronomio. Vamos a tocar estos dos versos. Deuteronomio 28, 1, 2. Mire lo que le dice Dios, lo que el apóstol Santiago habla en el Nuevo Testamento y lo que Jesús le dijo a sus discípulos de oír y de entender. Dios también se lo habló a su pueblo.
También se lo habló a su pueblo, también se lo dijo. Y le dijo, si oyere, y le dice, acontecerá que si oyere, le dice, mire, algo acontece cuando tú y yo oímos la voz de Dios, para practicarla. Lo primero que dice el verso 28, el capítulo 28, en el verso 1 dice, acontecerá. ¿Qué es lo que va a acontecer? Algo va a acontecer, pero también hay una causa por lo cual acontecerá. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos oyen la voz de Dios? Todos oímos la voz de Dios, pero no todos quieren practicar lo que oyen. No todos quieren practicar lo que están oyendo. Por eso dice, acontecerá. O sea, hay un acontecimiento, algo va a ocurrir si tú oyes la voz de Jehová tu Dios. Y muchos de nosotros siempre decimos, yo siempre escucho a Dios. Pero muchas veces somos como el niño. El niño que cuando la mamá le sirve el plato de sopa, de comida, el niño escarba en el plato. Escarba para tomar y apartar lo que no quiere y tomar solo lo que le gusta. Claro, y se come solo lo que se quiere comer y lo que no. Y aquí Dios nos coloca, mire, esta palabra es como un plato, con muchas, con todo lo que necesita el alimento que tú y yo necesitamos para que algo acontezca. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y aquí viene lo que tiene todo lo que muestra el plato. Dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Se da cuenta que no es solo oír? No es solo oír. ¿Cuántos oyen? Todos oímos. Hay gente que dice, no, yo siempre escucho. El problema es que no guardamos. No oímos con entendimiento, por eso no queda la palabra en nosotros para practicarla. Dios dijo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar. Ya no solo es oír, sino que guardar. Después dice, y para poner por obra todos sus mandamientos. O sea, no es lo que yo quiero. No es solo lo que me gusta. No es solo lo que me causa placer, sino que es el plato completo. Dice, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, hay una causa y un efecto. Hay algo que tiene que acontecer. Que tiene que acontecer no porque usted y yo escarbamos el plato, sino porque lo tomamos como lo tenemos que tomar. Hoy día hay mucha gente que solo toma un verso y lo usa. Y suena bonito, a lo mejor en las redes sociales, escribiendo quizás, lo anota, no sé. Y es bonito cuando un verso dice, Dios te va a bendecir. Es tremendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es hermoso. Pero antes y después de eso hay mucho más que usted y yo debemos tomar. Debemos tomar, ¿para qué cosa? Para que acontezca lo que está escrito. Cuando tú lo pongas por obra. Para que acontezca lo que está escrito cuando tú lo pongas por obra. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire lo que acontecerá después de esto. O sea, así como Dios te dice, no escarbes ni rebusques, porque yo cuando yo hago algo contigo, no selecciono lo que te doy, sino te entrego todo lo que tengo. El verso 2, mire lo que dice de Deuteronomio. Y vendrán sobre ti, no las buscarás, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Cuáles? Usted léala desde el verso 3 en adelante. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Cuando dice vendrán sobre ti todas estas bendiciones, si usted lee el capítulo completo, ¿sabe lo que se va a encontrar? Que Dios no dio lugar para que la maldición entrara en el pueblo de Israel, con toda la bendición que Dios puso en ellos. Dios no dio lugar para que el pueblo tuviera escasez, necesidad, porque serían benditos en todo lo que ellos hicieran.
Pero le dijo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Le dijo, y no solo oír, sino para practicarla, para hacerla, para guardar y poner por obra. O sea, claramente la Biblia habla de no ser un oidor olvidadizo. Habla de no solo oírlo, sino de poner en práctica lo que oímos. El problema está en que no nos gusta, en que nos gustan los resultados, pero no hacernos los exámenes. Nos gustan los resultados, todo va bien, pero ¿a quién le gusta hacer el examen? ¿Cuáles exámenes, pastor? Los que toma la vida, todos esos exámenes que nos toma la vida allá afuera. Cada día tú enfrentas una situación allá afuera. Cada día tiene su afán, cada día tiene sus situaciones que tú y yo necesitamos cada día enfrentar. Y la vida nos toma exámenes allá afuera de qué cosa, de todo lo que oímos acá adentro. Quiero que entienda esto. Queremos los resultados, que todas las cosas nos alcancen, pero no queremos los exámenes. Y Dios dijo, acontecerá que si oímos atentamente, o sea, algo tiene que suceder y algo va a pasar. Algo va a pasar de camino después que oyes atentamente y pones por obra. Algo tiene que pasar, o sea, Dios nos va a probar para que todo lo que Él dice nos acontezca. La vida día a día nos presenta situaciones. Y son los exámenes que usted y yo pasamos. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? Para dar testimonio que no somos oidores olvidadizos. Cuando estamos en medio de las circunstancias, usted y yo sabemos que no podemos flaquear, sino que al contrario, lo que oímos tenemos que llevarlo a la práctica. Porque en la práctica, escúcheme bien, en la práctica es poner por obra todo lo que Dios nos dice. Lo que hace que la bendición te alcance. Lo que hace, hermano, que la bendición te alcance. Lo que hace que Dios, que vengan sobre ti todo lo que Dios ha dispuesto para tu vida. El problema está en que nos gustan los resultados, pero no los exámenes. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel que si se convierten en practicantes de las palabras que Él les habla, las bendiciones los van a seguir y aunque no lo esperen, quieran o no, los van a alcanzar. Aunque tú no quieras, te van a alcanzar. ¿Sabes por qué? Porque está establecido por Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. No solo van a venir, sino también te van a alcanzar. Y te alcanzarán. Escucha bien. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Por eso muchas veces te dice, yo estoy, yo oyo, yo escucho. Pero a lo mejor no practicamos. Porque la palabra no nos miente. La palabra viene a nosotros para cumplirse. Y ahí la importancia de no ser un oidor olvidadizo. Porque no importa dónde te encuentres o vayas. Porque si eres practicante de lo que oyes de parte de Dios, las bendiciones, dijo Dios allí a su pueblo, los iban a alcanzar. No importa el lugar donde estés, la situación que enfrente, no importa lo que vivamos hoy. Recibe la palabra de Dios y ponla en práctica cada día. Y lo que Dios estableció para tu vida a través de esa palabra será lo que te alcanzará. Será lo que tú y yo tendremos como resultado en nuestra vida o en lo que podamos enfrentar. Son tantas las bendiciones que pueden alcanzar nuestras vidas cuando colocamos por obra la palabra de Dios, que Dios mismo le da a entender a Israel que ninguna maldición los podrá tocar. Ninguna maldición los podrá tocar. O sea, ellos sí ponían por obra lo que Dios les hablaba, los mandamientos, los estatutos, los decretos. Como tú y yo si ponemos por obra lo que Dios estableció en su santa palabra, nada nos podrá tocar.
Porque la palabra de Dios, como les digo siempre, no es un amuleto. No es como ese Salmo 91 que usted lo coloca para no soñar mal, para no tener pesadillas, para que el niño duerma bien. No, está ahí para cumplirse. Está ahí para que llegue a tu corazón y de tu corazón salga con tu boca, para el cumplimiento. El problema de hoy en día es que la gente se desvela por alcanzar las cosas más rápidos, sin darse cuenta que, mire, escúcheme bien, que no puede suceder o venir nada sino solamente por la palabra de Dios. Cuando usted y yo la practicamos, cuando usted y yo la ponemos por obra. Es por eso que muchas veces el creyente se afana por alcanzar la bendición de Dios, cuando el diseño de parte de Dios es que la bendición alcanzará. Mire, es que la bendición lo alcanzará él. El diseño es que de parte de Dios la bendición lo alcanzará él, si ese creyente no es un oidor olvidadizo. Por eso la importancia cada día de oír la palabra de Dios, de llenarte de la palabra de Dios, de meditar en ella cada día. Claro, de cantar la palabra de Dios en tu vida. ¿Sabes para qué? Para no olvidarla cuando tengas que enfrentar las situaciones, cuando tengas que pasar esos exámenes que trae la vida. Claro, para no olvidarla, sino al contrario, para poder practicarla en esa situación. Las situaciones que enfrentamos cada día son los exámenes de la vida. Los exámenes que tienen que llevar a sacar lo que Dios ha puesto en ti. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? Una palabra. Una palabra, y dice: acontecerá. Por eso la importancia de entender y comprender que todo lo que buscamos y anhelamos comienza con la voz de Dios. Comienza con la voz de Dios. Santiago 1:21, volvamos de nuevo ahí. Todo comienza con la voz de Dios. Por eso mire lo que dice Santiago 1:22, perdón, 1:22, dice: pero sed hacedores de la palabra, dice. Escuche bien, pero sed hacedores de la palabra. O sea, para que venga algo necesitamos primero que venga de Dios. Segundo, usted y yo necesitamos practicar lo que viene de Dios. Pero ser hacedores de qué cosa, de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por eso muchos creyentes se pasan años de sus vidas tratando de buscar y alcanzar lo que ellos desean sin lograr nada. Yo conozco mucha gente así, sin lograr nada. ¿Sabe por qué? Porque se pasan años tratando de alcanzar, mire, lo que quieren alcanzar, lo que anhelan alcanzar, o quizás su bendición por su propia fuerza y en su propia dirección. Y la causa de todo esto es que ellos se han olvidado o han ignorado de que todo comienza con la voz de Dios. Nada puede comenzar en la vida de alguien si no es primero por la palabra de Dios. Y cuando viene la palabra de Dios a tu vida, viene para cumplirse. Por eso tienes que practicarla. Todo comienza no con la fuerza del hombre, sino oyendo atentamente, dice la Biblia, para poner en práctica la palabra que viene o que sale de la boca de Dios. Ahora, si todo comienza con la voz de Dios, no podemos ser un oidor olvidadizo. Mire, si esto es muy simple. Si todo comienza con la voz de Dios, ¿cómo vamos a olvidar el resultado que comienza, que viene a través de lo que Dios nos dice? Por eso pasamos años esperando la respuesta de Dios. Y el problema no es que se tarde, el problema es que olvidamos lo que Dios nos dice. Cuando olvidamos lo que Dios nos dice, olvidamos cómo manifestar, cómo se hace manifiesto lo que usted y yo esperamos. Por eso que nada puede venir al orden en un matrimonio, en una familia, en las finanzas, si no es oyendo la palabra de Dios y practicándola. Verso 23 de Santiago.
Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24, porque el que se considera a sí mismo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es como que usted va, se mira, se arregló y salió y después no se acordó cómo se veía en el espejo. Verso 25 dice, más el que mira, escuche bien, más el que presta atención, el que oye con entendimiento, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, no siendo oidor olvidadizo, más el que mira en la perfecta ley, en la palabra, en esa que nos liberta, y si perseveramos en ella, dice el apóstol Santiago, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, hacedor de ella. ¿Qué dice más abajo? Dice, no otro. Dice, es claro, dice, será bienaventurado en lo que hace. O sea, hay una respuesta ahí del por qué muchas veces no viene el resultado. Es porque la forma de ser, el diseño para ser bienaventurado en lo que hacemos, en no siendo oidor, no olvidándonos de lo que Dios nos habla, no siendo un oidor olvidadizo. Y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces el motivo por el cual su bendición, sus sueños o lo que anhela su corazón no se ha podido materializar es solo porque olvidamos lo que Dios nos ha dicho. Eso dice Santiago. Es solo porque olvidamos lo que Dios nos ha dicho. Y cuando olvidamos lo que Dios nos ha dicho, no podemos practicar algo de lo que no nos acordamos. El apóstol Santiago dijo, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y obedecen siempre, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, serán bienaventurados en lo que hagan. Entonces hay bendiciones que no nos pueden alcanzar porque a lo mejor somos buenos para escuchar. ¿Hay alguien malo para escuchar? ¿Qué no van a escuchar, cierto, con lo que grito yo? Claro, somos buenos para escuchar, pero malos para poner en práctica lo que oímos. Y ahí está el problema de por qué muchas veces las cosas no nos salen bien, de por qué hay cosas que no nos alcanzan, de por qué hay cosas que no nos alcanzan. A veces somos como aquellos niños, le decía yo, cuando la mamá les coloca el plato con la comida. Ellos empiezan a escarbar y a separar lo que hay allí en el plato. ¿Sí? Empiezan a escarbar, miran a la mamá, ven el plato. Es como cuando usted y yo recibimos la palabra. ¿Por qué? Porque nos enseñaron, tome lo bueno, reténgalo, y lo malo déjelo pasar. Lo malo, el problema es que usted y yo somos jueces de lo bueno y de lo malo, de lo que nos gusta y no nos gusta. Y usted no es juez del plato. Cuando a usted le sirven y lo que le sirven, no puede empezar a seleccionar lo que se va a comer o no. Lo que está aquí fue preparado por el mejor. Claro, y todo está vigente, está al día. Todo está para que a usted le haga bien, lo desarrolle, le dé crecimiento y le dé vida. El problema es que tomamos lo que nos gusta y lo que no lo hacemos a un lado. Cuando a usted y a mí nos hablan por la palabra de Dios, allí no hay algo bueno y un poco malo. No. Hemos malinterpretado aquello que nos han dicho.
Ah, no, si eso no me gustó, déjalo pasar nomás. ¿Cómo va a dejar pasar la palabra si la Biblia dice que el cielo y la tierra puede pasar, su palabra no pasará? Decía yo que empiezan a mover la comida y ellos empiezan a escarbar y a separar lo que hay en el plato. Así es un niño, empiezan a separar lo que se van a comer y lo que no, buscando solo comerse lo que les gusta y les parece, y lo que no les parece no se lo quieren comer. Y de la misma forma muchas veces queremos hacer nosotros con la palabra de Dios. Muchas veces de esa manera, como un niño, queremos hacer nosotros con lo que Dios nos sirve. Tomamos los versos que solo nos gustan y los que no. Tomamos solo la parte que nos gusta y la que no nos gusta la empezamos a separar. Y es por eso que hay cosas que quedan a medio camino. Es por eso que no nos alcanzan. Es porque tú y yo cortamos la dirección. Cambiamos la dirección por donde esa bendición, esa palabra viene para cumplirse en nuestra vida. Nos olvidamos que para que la bendición de Dios nos alcance, lo que necesitamos cada uno de nosotros, lo que necesitas tú y lo que necesita tu casa, tu familia, tu finanza, es oír la voz de Dios, pero también para practicarla. También para practicarla y no buscar y escarbar como lo hace el niño en el plato, de lo que queremos obedecer y de lo que no, de lo que queremos comer y de lo que queremos dejar pasar. Por eso que lo que necesitan tus sueños, tus anhelos y lo que esperas es oír la voz de Dios y practicarla. Todos somos buenos. ¿Quién no oye la voz de Dios? Todos oímos la voz de Dios. Algunos oyen ángeles. Pero pregúntele si practican, si la practican. Por eso cuando oímos la voz de Dios, pero no la practicamos, no solo nos desenfocamos, sino que también nos desenfrenamos. Y cuando nos desenfrenamos, no solo perdemos la bendición, sino también la visión y la dirección que Dios nos dio. ¿Sabe para qué? Para que esa bendición vaya y te alcance. ¿Sabe por qué? Porque dejamos de oír su voz y también de practicarla. Es por eso que es por esa razón que pasamos la vida buscando muchas veces cómo alcanzar la bendición de Dios. Pasamos nuestra vida, la desgastamos en esta tierra sin entender que hay cosas que fueron preparadas para ti, que están diseñadas para ti y que se tienen que cumplir en ti a través del plan, el propósito y la visión que Dios nos dio. El problema es que seguimos nuestro propio camino. Es como decir, separé lo que me gusta y lo que no. Y nos olvidamos que la palabra de Dios, no es el plato de la mamá, no es el plato del abuelito, es el plato del padre. El abuelito dice, cómase lo que dejen al niño que se coma lo que quiere comerse. El papá dice, no, se tiene que servir todo porque eso le va a hacer bien. Le va a dar crecimiento, se va a desarrollar y va a crecer sano. El abuelito no, en el plato le puede meter un poquito de caramelo, chocolate, galletita, total el niño mientras coma lo que quiere comer. Para él está bien, pero Dios no es abuelo, es padre. Y como padre Él establece herencia, bendición. Por esa razón pasamos la vida buscando cómo alcanzar la bendición de Dios. Afanándonos en las cosas materiales, olvidándonos que solo se alcanza por oír la voz de Dios y practicarla, no se olvide. Por eso muchos se hacen sabios, escúcheme bien, en su propia opinión. Porque toman y comen lo que quieren comer y lo que no les gusta, no. Y la Biblia nos enseña que no podemos hacernos sabios en nuestra propia opinión. Y el que se hace sabio es porque toma lo suyo, lo que le gusta.
pero no lo que no. Necesitamos oír la voz de Dios y necesitamos practicarla. El mundo está carente de la voz de Dios. El creyente está carente de la respuesta de Dios, y no porque no escuche la voz de Dios, sino porque está carente de practicarla. Mas el que mira el verso 25 atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, hacedor de lo que escucha, hacedor de la ley, hacedor de esa perfecta ley. Dice, este será bienaventurado, este será bendito, este será dichoso, este será inmensamente feliz en lo que hace. Por eso hoy en día hay tanto creyente, le decía yo, en un vaivén espiritual. Y es porque solo oyen la voz de Dios, pero no quieren practicarla. Un día usted los ve bien, otro día los ve mal. Y es porque oyen la voz de Dios, escúcheme. Y hay gente con mucha palabra, que conoce mucho, pero no la practica, no la cumple, no la pone por obra. No la pone por obra. Y por eso muchas veces dice, pero ¿cómo? Y es simplemente porque toma algo del plato y lo otro no. Cuando todo lo que Dios trae, por eso le dice al pueblo, si oyere y acontecerá que si oyere y atentamente, le dice, o sea, si no dejas escapar nada de lo que te digo, le está diciendo. Si no dejas pasar nada de lo que te voy a hablar, le dice. Para oír, para guardar, para poner por obra, le dice. Todo lo que te prescribo hoy. Le dice primero, dice, Jehová tu Dios te colocará por sobre todas las naciones, le dice. O sea, no habrá nada que pueda estar por encima de él. Y después le sigue diciendo, le dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. No le dio lugar para que entrara la maldición en ningún área de la vida del pueblo de Israel. Pero había un requisito para que eso aconteciera. Y era no dejar pasar ninguna de las palabras que le hablaba Jehová. Por eso solo cuando Dios nos habla, las cosas se alinean. Cuando oímos la voz de Dios, las cosas que no ocurren empiezan a ocurrir cuando tú empiezas a practicar lo que empiezas a oír de Dios. Cualquiera puede hacer sonar una trompeta, ¿no? Pero no cualquiera puede dar vida a través de esa trompeta. Así es la palabra de Dios. Cuando Dios haga sonar su trompeta, hasta los muertos se van a levantar. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, nosotros debemos tomarla, debemos guardarla para practicarla. Para practicarla, ¿sabe por qué? Porque lo que esté muerto a la voz de Dios, al practicar lo que sale de la voz de Dios, va a empezar a cobrar vida. O sea, los sueños, las cosas que este tiempo, que esta temporada, que las circunstancias o las situaciones que estamos viviendo, mira lo que te voy a decir. No importa la situación que enfrentemos, lo que Dios puso en nuestro corazón y tú y yo le presentamos a Él, lo vamos a alcanzar. Lo vamos a alcanzar. ¿Sabes por qué lo vamos a alcanzar? Porque Dios lo diseñó. Lo vamos a alcanzar porque tú y yo vamos a estar practicando lo de Dios. Y eso que Dios dice, esa bendición que nos va a alcanzar, va a estar en el lugar donde tú y yo tengamos que llegar. Por eso cuando uno ve la vida del creyente o del cristiano, uno puede darse cuenta si han oído la voz de Dios o no. Porque no se trata de hablar por hablar, sino ni de repetir lo que se está, ni de lo que se está diciendo, sino se trata de hacer lo que usted y yo estamos oyendo. Santiago dice, 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra de Dios. ¿Hay alguien que quiera
practicar lo que oye. ¿Sí? Hay mucha gente en las redes sociales, a lo mejor en la radio, a través de la aplicación. Y cada palabra que usted oye, póngala, que usted oye allí a través de la radio, en cada mensaje, en cada servicio, póngala en práctica. Póngala en práctica y deje que lo que está escrito lo alcance a usted. Claro, ya no tendrá que correr por las cosas. Usted las hará y Dios traerá, Dios las acercará. Porque si hay alguien que puede acercar tus bendiciones, es solamente Dios. Dios acerca lo que está lejos. Claro, Dios acerca lo que el hombre no puede acercar. Pero es a través de poner por obra lo que tú y yo oímos de parte de Dios. Porque hay una promesa para su pueblo. Hay una promesa para nosotros. Es más, Jesús por eso se preocupó de que sus discípulos no solo oyeran, sino que lo hicieran con entendimiento, atentamente. Cuando usted lo hace con entendimiento, usted dice, ahora sé lo que tengo que hacer. No lo que tengo que oír, lo que tengo que hacer, porque por años viene oyendo lo que todavía no hace. Y eso es lo que Dios hace con su pueblo. Por eso lo que va a traer el resultado no es lo que alguien invente o lo que diga yo, sino lo que Dios dice. Yo le puedo decir muchas cosas. El hombre le puede decir muchas cosas, pero lo que trae el resultado a su vida es lo que sale de la boca de Dios para que tú y yo lo pongamos en práctica. Por eso dice el libro de Santiago en el verso 25. Dice, si no hacedor de la obra, este será. El hacedor es el que será bienaventurado en lo que hace. Usted es un bienaventurado. Ay, entonces, pastor, ¿por qué no me alcanza la bendición? Porque tiene que practicar lo que escucha. Mire, si es muy simple, la fe sin obra. Y si usted oye, porque oímos, cuando oímos tenemos fe. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que la fe sin obra es muerta. Sin fe no podemos agradar a Dios. Es más, Jesús dijo que nuestra victoria es nuestra fe. ¿Pero por qué nuestra fe es nuestra victoria? Porque tú la practicas. Porque tú practicas lo que oyes. Cuando hay fe es porque tú estás practicando lo que estás haciendo. Oír atentamente es oír con entendimiento para hacer lo que estás oyendo. No oír para quedarte con lo que oíste, sino que para llevarlo a la práctica, para practicarlo. Y si usted y yo hoy día estamos viviendo situaciones como las que están ocurriendo, necesitamos tomarnos de la palabra de Dios, porque allí hay una respuesta para nuestras vidas. Sí, hay una respuesta para el oidor que no es olvidadizo, para el que oye con intención de practicar lo que oye. Y si usted oye con intención de practicar lo que está oyendo hoy día, el resultado que Dios habla, la bienaventuranza que hay en esta palabra, lo alcanzará usted. Alcanzará su vida, alcanzará su hogar. Claro, alcanzará esa área que a lo mejor usted ya tiene rendida. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Habrá alguien que haya oído hoy día? ¿Que haya oído hoy día? ¿Que haya podido oír hoy día? Ahí sí, ¿cierto? Ya. Si hay alguien que haya podido oír hoy día hay una respuesta también para su vida. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para que las cosas acontezcan? Esas cosas, ¿cuántas veces hemos dicho? Yo me tomo de un día de algo que escuché de un hermano que está cerca, me dijo, pastor, es como que huelo el asado. Hoy hay olor a asado, pero no llego a él. Es como que se me hace agua a la boca, pero pastor, no puedo llegar donde está el asado, pero lo huelo, sé que está cerca. Así es la bendición de Dios. Tú sabes que está. Tú sabes que está. Tú sabes que está cerca. ¿Y por qué sabes que está cerca? Porque Dios lo estableció. Pero muchas veces ocurre que no podemos llegar a Él. Y no podemos llegar, ¿sabes por qué no llegamos? Simplemente porque no ponemos en práctica lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha hablado para poder llegar a Él. Cuando ponemos en práctica eso, la Biblia dice, bienaventurado serás. Bienaventurado serás. Bienaventurado serás en todo lo que hagas. ¿Sí? ¿Hay algún bienaventurado?
Yo creo que hay muchos en sintonía a esta hora de la tarde, que cuando oyen una palabra y la practican, hay cosas que se empiezan a soltar, hay cosas que empiezan a suceder y cosas que empiezan a pasar. ¿Sabe qué? Y cuando esas cosas empiezan a pasar, se empieza a notar. Se empieza a notar, la vida empiezan a cambiar, las circunstancias empiezan a cambiar. Ya puede estar la tormenta ahí rodeándolo, puede estar en medio de la tormenta, pero la tormenta ya no le afecta. Se nota, ¿sabe por qué? Porque está practicando lo que está creyendo. Sí, ¿se acuerda cuando Jesús le dice a Pedro? Pedro le dice, parece que es el maestro, todo asustado. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro le dice, si eres tú, le dice Pedro, déjame practicar lo que he escuchado de ti. Y Jesús le dice, practícalo, Pedro, le dice, ven. Y Pedro no salió nada, no hay nada, Jesús no le dijo nada más. Y Pedro salió y cuando empezó a practicar, mire lo que había oído, ¿qué fue lo que sucedió? Empezó a caminar en lo que antes no podía caminar. Empezó a hacer cosas que antes no podía hacer. ¿Sí? Empieza a practicar lo que usted oye. Y se va a dar cuenta que lo que oye va a traer también esa bendición. Va a traer también ese resultado que usted naturalmente o en su fuerza no puede alcanzar. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios por esta palabra. ¿Sí? Vamos a orar a Dios por esta palabra. Empieza a practicar lo que está oyendo. Y deje que Dios haga lo que usted no puede hacer. Claro, deje que Dios haga lo que usted no puede hacer. Cuando llega una palabra a nuestras vidas, cuando Dios habla a nuestras vidas, habla para que tú y yo pongamos por obra lo que Él nos habla. Quien tiene que hacerlo es aquel que nos habló. Pero el que tiene que poner por obra lo que Él nos habla somos nosotros. El resultado siempre lo traerá Dios. Amén. Que Dios bendiga su vida. Oremos al Señor. Gracias te damos, Rey. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque sé que cuando oímos atentamente la voz tuya, Señor, Padre, en esa voz, Dios mío, hay promesa. En esa voz hay sanidad, hay bendición, restauración, hay salvación, hay vida eterna, Señor. Padre, pero necesitamos, Dios mío, poner en práctica lo que oímos. Necesitamos poner en práctica lo que oímos, Señor. Jesús dijo, el que perseverare hasta el final, o sea, el que pone en práctica de principio a fin lo que oye, dijo, este será salvo. Y necesitamos cada día, Señor, en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias que enfrentamos, necesitamos tomarnos de tu palabra. Necesitamos, Dios mío, porque hay cosas que tienen que acontecer. Y acontecerán, Señor, porque estamos practicando lo que estamos oyendo, Dios mío. Lo que estamos oyendo de tu boca. Lo que estamos oyendo, Dios mío, conforme a lo que estableciste como manual de vida para nosotros, Señor. Padre, bendecimos, Dios mío, a aquellos que están en sus hogares. Padre, bendecimos a aquellos que están en sintonía a esta hora de la tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que este es un tiempo en el cual no vivimos en incertidumbre, sino que vivimos confiando en ti, Señor, porque no solo somos oidores, sino hacedores de lo que oímos de ti, Señor. Hacedores de tu palabra. Y cuando hacemos tu palabra, la ponemos en práctica. Oh, Señor, no solo viene descanso, sino, Señor, la promesa tuya también se suelta en nuestra vida para guardarnos, cubrirnos, bendecirnos, para abrirnos puertas donde nadie puede abrir, Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendice a cada uno de tus hijos, a cada uno de aquellos que están en sintonía, Señor. Y que por tu palabra en este día, Señor, la bendición, el favor, la respuesta que necesitan, lo alcance también a ellos, Señor, en el área que sea de su vida. Padre, porque tu palabra dice que nada hay imposible para ti, Señor. Oramos por cada uno de ellos. Oramos por su familia, sus casas. Oramos por los enfermos. Padre, declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Rey. Recibe la gloria en esta hora. Padre, oramos por las ofrendas, diezmos, Señor, que son traídos. Hombres y mujeres, hijos tuyos, Señor. Padre, que son fieles, Señor, en el compromiso, Padre, con tu obra, con el compromiso, Señor, tuyo. Sabemos, Dios mío, que la ofrenda, Señor, Padre, la ofrenda, Señor, es tuya. La presentamos, traemos lo natural, pero lo que, Padre, nace
en nuestro corazón es lo que sube a tu presencia como olor fragante. Padre, el diezmo, Señor, es promesa tuya, es fidelidad, es compromiso, Dios mío, es confianza en tu palabra, Señor. Padre, porque es allí donde tú nos demandas, es allí donde tú nos dices, Señor. Padre poderoso Dios, que tú abres los cielos, que tú ahuyentas al devorador por nosotros. Padre, bendecimos, Dios mío, a cada uno de tus hijos. Bendice a aquellos que lo han hecho, a aquellos que han depositado sus diezmos, que lo han traído, Señor. Bendigo, Padre, el fruto del trabajo de sus manos. Multiplícalo y que tu palabra, Señor, conforme a lo que hay en el corazón de cada uno de ellos, Señor, también, Padre, los alcance, como nos enseñaba hoy día tu palabra. Gracias te damos, Señor. Les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.